Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy en su noticiero Éxico les presentaremos y les hablaremos sobre el sexenio de Felipe Calderón. ¡Comenzamos! Felipe Calderón Hinojosa fue presidente nacional del PAN, candidato a gobernador de Michoacán, coordinador de los diputados panistas y disputó la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, en la cual se habla mucho del robo de boletas electorales para darle triunfo a Felipe. Al obtener el triunfo, Felipe formuló la famosa frase "haya sido como haya sido", acto por el cual el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no reconoció su triunfo y organizó un plantón en Paseo de la Reforma que duró varios meses. Cuando Calderón tomó potestad como presidente, entró al Senado por la parte de atrás, y el inferior de este había protestas por parte de la oposición gritando en su contra y reclamando el fraude electoral. Algo de lo que casi no se habla, pero que es bien dicho por la sociedad, es que el entonces presidente Calderón constantemente se presentaba en estado de ebriedad, a dar conferencias de prensa y a determinados decretos presidenciales. Con respecto a la economía del país, en el caso del dólar, en 2007 costaba 10.99 pesos y en el 2012 costaba 12.92, con lo cual la devaluación del peso fue alrededor del 17%. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la violencia e inseguridad aumentaron en todo el país, lo cual hasta la fecha es algo que podemos observar. Vamos también a mencionar que durante el sexenio de Calderón, la estrategia que él implementó para acabar con los cárteles y propiciar el surgimiento de las autodefensas en zonas asoladas por la delincuencia organizada no frenó el avance del narcotráfico ni la producción, distribución y consumo de estupefacientes. A pesar de la gran cantidad de muertos que dejó el combate a las drogas, fue alrededor de 120,000 muertos, aunque se presume que son más entre los narcotraficantes, personal combatiente y civiles. En 2012 surgió el movimiento Yo Soy 132, el cual reclamaba la justicia. No sé si muchos sepan qué es el PIB, pero el PIB es el Producto Interno Bruto. Podemos mencionar que en el 2006 al 2012 pasó del 3.15 al 4.2, dando 13% de manera acumulada. La macroeconomía no se reflejó tanto en el bolsillo de las personas. La inflación acumulada fue del 28.9% en todo el sexenio de Calderón. Entre 2007 y 2011, la inversión extranjera total contabilizó el flujo de 167.074 millones de dólares. Entre 2008 y 2009 se vivió una crisis económica que coincidió con la epidemia de gripe porcina, pero al final del sexenio dejó una economía sana, con reservas internas más que suficientes. Con manobras, Felipe Calderón en julio del 2013 se autorizó un préstamo por 3.5 millones de pesos para su beneficio. Cuando esto salió a la luz pública, justificó que era un préstamo para vivienda, una prestación que la ley le otorgaba y a la cual tenía derecho. En el 2010, casi por culminar su sexenio para conmemorar el bicentenario de la Revolución, hizo la famosa Estela de Luz, obra que a nuestro punto de vista y para la mayoría de la sociedad no se cree que haya sido en beneficio del pueblo. Ahora mencionaremos las 30 modificaciones a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y unas cuantas reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Al Código Civil para el Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009. Artículo 146. Se permite el matrimonio entre todos los sexos, no solo entre hombre y mujer. Artículo 237. No se permite matrimonio entre menores de edad. Artículo 291 bis. Se reconoce el concubinato como institución de la familia. Decreto reformado al artículo 29, fracción H, el 4 de diciembre de 2006. Tribunales contenciosos administrativos con facultad de sancionar a servidores públicos por faltas administrativas. Decreto reformado al artículo 1, párrafo 3, 4 de diciembre de 2006. Se sustituye el término capacidades diferentes por discapacidades. 3. Decreto reformado al artículo 76, fracción I y al artículo 89, fracción 10, el 12 de febrero de 2007. Facultades del Senado para analizar la política exterior. 3. Decreto reformado al artículo 82, fracción 6, el 12 de junio de 2007.
Se elimina de los requisitos para ser presidente los de no ser jefe o secretario general de departamentos administrativos y se adiciona el de no ser jefe de gobierno. Decreto reformado al artículo 55, fracción quinta, el 12 de junio de 2007. Se eliminan los cargos públicos incompatibles con el de diputado, incluso con que se desempeñen por el Poder Judicial. Decreto reformado al artículo 73, fracción 10, el 20 de julio de 2007. Se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de sustancias químicas, explosivos y pirotecnia. Decreto reformado, se adiciona un segundo párrafo con 7 fracciones al artículo 6, el 20 de julio de 2007. Se establecen los principios y bases para el ejercicio de derecho de acceso de la información. Decreto reformado al artículo 29, 73, 90, 92, 93, 95, 110 y 111, el 25 de agosto de 2007. Se actualiza la referencia a departamentos administrativos y a sus titulares por el de Secretaría, titular y cargo. Decreto reformado, fracción 29N, al artículo 73, 28 de agosto de 2007. Se establece la competencia concurrente entre los órdenes de gobierno en materia de cooperativas. Decreto reformado, fracción cuarta, al artículo 99, 27 de septiembre de 2007. Faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer las impugnaciones de los actos o restricciones definitivas y firmes de autoridades locales. Decreto reformado, artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122. Adiciona al 134 y deroga un párrafo al artículo 97. Establece disposiciones en materia electoral relativas al costo de las actividades de los partidos políticos y de las elecciones. Decreto reformado, adicionado y derogado diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de mayo del 2008. Se establecen los mecanismos de uniformidad normativa presupuestal. Decreto reformado y adicionado a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el 18 de junio del 2008, establece disposiciones en materia penal relativas al sistema penal acusatorio. Decreto reformado, los artículos 69 y 93, el 15 de agosto del 2008. Suprime la obligación del presidente de la República de asistir a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de la legislación del Congreso. Decreto reformado al artículo 88, el 29 de agosto del 2008. Se precisan los requisitos para que el presidente se ausente del país por menos o más de 7 días. Decreto reformado, párrafo quinto de la fracción primera del artículo 116, el 26 de septiembre del 2008, relativo a los requisitos para ser gobernante de las entidades federativas y de las candidaturas de elegibilidad. Decreto reformado por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo cuarto el 30 de abril del 2009. Se establece la concurrencia entre los órdenes de gobierno de materia en cultura. Decreto reformado por el que se adiciona la fracción 29O al artículo 73 el 30 de abril del 2009. Se ordena el Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de protección de datos. Decreto reformado, párrafo primero de la fracción 21 del artículo 73, el 4 de mayo del 2009. Se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de secuestro, así como de delincuencia organizada. Decreto reformado para un segundo párrafo al artículo 16, el 25 de junio del 2009. Se establece el derecho a la protección de datos personales. Artículo 294. Se regula el parentesco como forma de afinidad. Artículo 391. Se regula la adopción. Artículo 724. Regulación del patrimonio familiar. Reformas del Código de Procedimientos Civiles del 29 de diciembre del 2009. 142. No se requieren formalidades especiales entre cónyuges sobre bienes comunes, educación de los niños, posesión de padres y tutores o cualquier cuestión de lo familiar que reclame la intervención judicial, excepto para casos de divorcio y patria potestad. En violencia familiar en materia común, el juez exhortará a los involucrados a audiencia privada para resolver la controversia y en caso de no lograrse dictaminarán las
medidas necesarias para la protección de los menores. Para la conclusión, escuchará las intervenciones de las instituciones públicas y privadas, así como el Ministerio Público. Reformado y adicionado a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127, 24 de agosto del 2009, lo relativo a los tabuladores desglosados de las remuneraciones de los servidores públicos. Decreto reformado la fracción 2 de la base cuarta del apartado C del artículo 122, 27 de abril del 2010. Mecanismo de integración del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y los requisitos respectivos. Decreto adicionado a un párrafo tercero y se recorre el orden de párrafos del artículo 17, 29 de julio del 2010. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Decreto reformado el artículo 43, 13 de abril de 2011. Se adiciona el nombre de Coahuila para quedar como Coahuila de Zaragoza. Decreto reformado adicionado a los artículos 94, 103, 104 y 107, 6 de junio del 2011. Se faculta al Consejo de la Judicatura para establecer plenos de circuito. Decreto reformado, artículos 19, 20 y 73, 14 de julio del 2011. Se prevé el tipo penal de trata de personas. Decreto reformado los artículos 71, 72 y 78, 17 de agosto del 2011. Plazo de 30 días para que el Ejecutivo devuelva un proyecto legislativo a su Cámara de origen. Decreto reformado los párrafos sexto y séptimo del artículo 4, 12 de octubre del 2011. En sus actuaciones del Estado, ascendientes, tutores y custodios velarán por el principio de interés superior de la niñez. Decreto adicionado un párrafo décimo al artículo 4, 12 de octubre del 2011. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte libre. Decreto reformado el párrafo quinto al artículo 4, 8 de febrero del 2012. La responsabilidad en términos de la ley de quienes provoquen daños o deterioro al medio ambiente. Decreto reformado el párrafo 1 del inciso C de la fracción 2 y el quinto del artículo 3, 9 de febrero del 2012. Obligatoria la educación media superior. A continuación vamos a ver unas entrevistas sobre el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cómo considera que fue la economía durante el sexenio de Felipe Calderón? Mala, pésima. Fue mala, o sea que no. Yo considero que la economía fue muy baja, ¿no? Que hubo mucha carencia. ¿Y qué consecuencias dejó actualmente el mandato de Felipe en la presidencia? Considero que las consecuencias fueron que hizo un mal gobierno. La delincuencia fue lo primero que casi dejó. No hay control en cuestión de la delincuencia. Lo más grave es que ya se extendieron hacia otros campos como es el cobro del derecho de piso. ¿Cree usted que Calderón influyó en la candidatura de Margarita Zavala? Claro, ellos querían hacer la continuación de su presidencia. Necesariamente digo, al ser parejas no creo que sean muy independientes. Tuvo que haber de alguna manera haberla impulsado, promoviéndola más que nada para que ella lanzara su candidatura independiente. ¿A qué cree que se deba que el sexenio de Calderón sea considerado como uno de los más violentos de la historia? Porque según él le declaró la guerra al narcotráfico, pero le declaró la guerra a un cartel y favoreció a otro. Entonces dio la guerra entre ellos. Descuidaron a las autoridades que se encargan de la vigilancia de la delincuencia, como que se olvidaron pues de cómo iba creciendo el problema, no hicieron caso. ¿Cómo cree que afecta a la población estudiantil actual el recorte educativo en las materias en las escuelas públicas y privadas? Pues los afecta enormemente porque al no haber presupuesto, pues no hay la suficiente calidad educativa. Desgraciadamente el recorte que están haciendo definitivamente va a afectar, pero hay otro problema más grave, los problemas actuales,
los programas de enseñanza actuales están con muchas deficiencias. Desgraciadamente sale uno de la universidad, lo que te enseñaron no se aplica, no tiene vigencia, entonces realmente estamos obsoletos en cuanto a los programas, hay que actualizarlos. Y en conclusión, ¿cómo considera que fue el sexenio de Felipe Calderón? Si fue malo o bueno. No, fue pésimo, nefasto, de lo peor que hemos tenido. Malo, definitivamente cuando la economía no crece y cuando realmente nos quedamos endeudados, como se dice vulgarmente, embarcados en la otra. En lo personal, considero que el sexenio de Felipe Calderón es uno de los más violentos de la historia, ya que incrementó la violencia y el crimen organizado. En cuanto a la economía, no se vio afectado tanto el bolsillo de los mexicanos y dejó al país con buenos tratos internacionales. Y como bien lo dice la gente en las entrevistas, lejos de haber acabado con la violencia que él dijo que iba a combatir, hubieron muchos muertos, no nada más narcotraficantes o ejércitos, sino personas que no tenían nada que ver. Yo creo que para mí este sexenio, en mi conclusión bastante personal, yo creo que fue el sexenio más violento y trágico que tuvimos, por todo lo que él quiso hacer de combatir el narcotráfico. Entonces para mí fue un mal presidente, aparte de que pues fue un mal ejemplo y nos dejó muy endeudados. Y pues esto sería todo de nuestra parte. No